Muy bien, hoy tenemos un mensaje que intentaremos compartir a la velocidad de la luz. Eso es bien difícil para mí porque yo me muevo a la velocidad del sonido. Ya vieron que las mujeres son más rápidas para todo, ¿verdad? Tuvimos que pasarle la respuesta a los hombres para que ganaran, pero si no, ni así ganaban, ¿no? Pobrecitos. Pero Dios las hizo como más inteligentes a las mujeres. Dios hizo más sabias a las mujeres. A nosotros nos hizo fuerza bruta, más bruta que fuerza. Yo no soy payaso, no se estén riendo de mí, ¿eh? Bien, vamos a el título del mensaje, que esperemos que sea de bendición y de edificación para toda la casa. Diga conmigo a la de 3, 1, 2, 3. Otra vez a la de 3, 1, 2, 3. A alguien nos ha pasado, o la mayoría de nosotros nos ha pasado, que tenemos un ingreso, una cantidad económica, una provisión material que tenemos destinada para atender y enfrentar diversos compromisos. Y de pronto vienen algunos gastos imprevistos, o ciertos gustos, o ciertos lujos. No estoy exagerando con cosas ostentosas, sino con ciertos detalles, como por ejemplo, no sé, llevar a la familia al cine el domingo, o de pronto comprar un helado, pero dentro de nuestro presupuesto normal no están considerados esos gastos extraordinarios. Y entonces todos podemos decir, no, pues por eso ganaron las... A ver, otra vez, 1, 2, 3. Y a eso le aunamos los compromisos normales de luz, agua, gas, internet, saldo del teléfono, la renta, el pago del coche, la hipoteca, etcétera. Hoy quiero compartirles 3 historias. Diga conmigo 3 historias. Iglesia, coopere, si no, no va a haber comida, ¿eh? Esta es mi fiesta, no es cierto. No, voy a empezar como el niño que invitó a todos. Por cierto, vinieron un chorro. Señor, multiplica los panes y los peces, porque no sé cómo le vamos a dar de comer a este pueblo hambriento en el nombre de Jesús. No sabía en lo que me metía, Padre, perdóname. En fin, todos los que traen pulsera amarilla como yo, levanten la mano. Levanten la mano. Todos los que traen pulsera amarilla. Muy bien, ustedes no van a comer para que su pueblo coma. No, no es cierto. Ustedes son los que van a comer. Y a algunos no les pusieron pulsera. Si alguien, un papá, no le pusieron pulsera, se va a quedar sin comer. No, no es cierto. Pasas, Paola, para que nos ayudes y les podamos entregar su pulserita, porque es la identificación con la que los hermanos que están preparando los alimentos van a compartírselos. Bueno, voy inmediatamente, tan rápido como puedo. Hay 3 historias, por favor repita conmigo 3 historias. Y tocan diferentes etapas o momentos de nuestra vida. Y el primero de ellos habla de una mujer viuda, y Dios se preocupa por las viudas. Hay mujeres viudas acá, no levante la mano, pero quiero que sepa que Dios es su proveedor, Dios es su protector, Dios es su guardador, Dios es su sombra, su mano derecha, y Él no se olvidará de usted, sino que estará con usted todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Y las viudas pueden decir... Las mujeres viudas, amén. Dios les bendiga. Vamos a la primera historia, y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, en palabra de Dios para todos. Ayúdeme a leer, por favor, porque ando un poquito castigado por tanto risa de los payasos. Me quedé sin garganta. 1, 2, 3. Eliseo le preguntó, ella respondió, Eliseo le indicó, luego debía entrar en su casa y llenar cada frasco. Ella obedeció, y cuando los frascos, el aceite se agotó. Muy bien, esta es la primera historia. Es una paráfrasis, no es textual, pero lo pueden consultar en el libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y era la viuda de un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Alguien que me diga qué es un profeta por 500 pesos?
Interesado. A ver si hubiera dicho que era gratis, ¿no? ¿Qué es un profeta? ¿Un qué? Un portador de la voz de Dios. Y esta mujer era una mujer viuda. Su esposo había servido a Dios dentro del grupo de profetas que acompañaban al profeta Eliseo. El profeta Eliseo, discípulo de Elías, quien había recogido el manto y le había pedido a Elías y al Señor con todo su corazón que la doble unción del Espíritu que estaba sobre Elías viniera sobre él. Entonces era Eliseo un siervo de Dios. Y aquí está la historia de una mujer viuda a la que sus hijos se querían llevar un acreedor como esclavos, porque el profeta había dejado endeudada a la familia. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Un siervo de Dios dejó endeudada a la familia. Dios nos libre de eso. ¿Sí? Si no ayudas, no estorbes, no dejes broncas en la casa. ¿Sí? Amén. Muy bien. La segunda historia, por favor, si me ayudan, vamos a ponerla. La leemos a las 3, 1, 2, 3. El título, compañeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltea al que está a su lado y dígale: los dos deudores. Voltea al que está a su lado y dígale. ¿O usted se siente muy acreedor? No, todos debemos. Amén. Entonces a la de 3 leemos la historia. ¿Va? 1, 2, 3. El reino de los cielos le trajeron a uno que debía. Como no podía pagarle, junto con su esposa, sus hijos y todas sus posesiones, el hombre desesperado: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey lo perdonó la deuda, lo agarró por el cuello, su compañero también, y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Continúa, por favor. Entristecidos, y el rey llamó al hombre malvado. Como yo la tuve contigo. La tercera historia, diga conmigo, tercera historia. Vamos a ponerla ahí, por favor. Leemos el título. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Ok, tenemos una viuda, tenemos 2 deudores y tenemos al joven rico. Todos estamos ahí, ¿verdad? Listo. Leemos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Maestro, ¿cuáles? Jesús le dijo: no robes, ama a tu prójimo. El joven dijo: si quieres ser perfecto, vamos a la siguiente lámina. Solo hoy es Día del Padre. Hombres, que se note que son hombres. ¿Pueden leer ustedes solo los hombres? Bueno, hoy no es Día del Padre, pero hoy lo estamos celebrando. Hago el acotamiento. ¿Podrían leer ustedes solo los varones de esta casa, la de 3? 1, 2, 3.
Pero para Dios, Pedro intervino. ¿Qué recibiremos a cambio? Cuando todo sea renovado, ustedes también se sentarán en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Muy bien. Dijimos 3 historias. La historia de la viuda del profeta, y tenemos la historia de los 2 deudores, y también tenemos la historia del joven rico. Y este domingo cerramos el mes hablando de la palabra que Dios dio para esta casa con respecto al alimento. Diga conmigo alimento. Diga conmigo alimento, iglesia. Ok. Sin dinero no se puede comprar comida, ¿no? El Señor puede multiplicar los panes y los peces, el Señor puede multiplicar el aceite de la viuda, puede multiplicar la harina y el aceite de la viuda a la que atendió el profeta Elías, y el Señor puede mandar cuervos que te lleven de comer y que te lleven pan y carne. Pero naturalmente, por favor repita eso conmigo, diga, naturalmente requerimos solvencia económica y provisión para poder comprar la comida, ¿sí? Si vas al H-E-B, si vas al Oxxo, si vas a Soriana, si vas a Bodega Aurrerá, si vas a donde tú vayas a surtir la despensa, pues no puede decir que Dios se lo pague. No, ¿verdad que no? Entonces dice, si usted quiere salir de aquí con su carrito y sus bolsas del supermercado, tiene que cubrir el costo de esos alimentos. Muy bien. En la historia de la viuda, la primera reflexión que tenemos, si me ayudan por favor a ponerla en la pantalla, es: debemos de tener cuidado con endeudarnos, porque es cierto, ahí están las 3 reflexiones, pero vamos a entrar ahora en un momento más a la primera. Regresen un segundito a la anterior, gracias. Debemos de tener cuidado con endeudarnos, porque familia amada, iglesia hermosa, hombres y mujeres de bien que están reunidos en esta casa, el pueblo de Dios dice amén. Muchas veces no hemos sido lo suficientemente sabios para cuidar con diligencia, con sabiduría, de la manera correcta, conforme al orden de Dios, porque Dios da semilla al que siembra. Por favor repita eso conmigo: Dios da semilla al que siembra. El asunto es que a veces no sembramos la semilla, sino nos la comemos. Los recursos que Dios nos brinda, Dios nos dio la capacidad. Tú diste un día una enseñanza de eso, Rigo, diciendo: Dios nos dio la capacidad de hacer riquezas. Pero si nos comemos lo que se nos dio para producir, podemos correr el riesgo de terminar endeudándonos. Yo ayer tenía un diálogo con mi esposa y le decía que una preocupación humana, no espiritual, no lo tomen como una lección que ustedes deban de aprender, sino como lo que ustedes deberían no hacer, es, le decía yo a mi esposa, ¿qué pasa si yo falto? Yo no quiero, como al hablar un poco de estos temas y de asuntos de la vida común en nuestro hogar y en nuestra familia, yo decía, ¿qué pasa si un día falto? Pues yo no quiero dejar problemas en la casa, ¿no? Estoy tratando como de tomar las precauciones, etcétera. ¿Cuándo va a ser el día que Dios me llame a su presencia? El día que yo ya no le sirva aquí en la tierra, quiero pensar, ¿no? Mientras yo esté aquí intentando hacer su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo, pues aquí estaré. Pero yo le digo, no me gustaría que ustedes se enfrenten dificultades, ejemplo, como el de la viuda del profeta. Y entonces ella me contestó como lo que es una mujer sabia, por eso Dios la puso de juez y no a mí, porque yo le hubiera hecho la pala a los hombres desde el principio. Ella dijo, pero ¿por qué te preocupas por eso? Si al final del día Dios es nuestro proveedor.
¿Le hace sentido? Entonces a veces los hombres nos llenamos de un hormigueo indescriptible en nuestra mente, porque nos llenamos de afán y de preocupación por cosas que no sabemos que van a suceder o cuándo van a suceder, pero es como algo que viene en las características del ser humano. Estoy hablando del hombre, y tratamos de tener las cosas bajo nuestro control, aun cuando ya no estamos en la tierra. Y cuando ya no estamos en la tierra, pues ya no depende de nosotros. De hecho, nunca ha dependido de nosotros, siempre ha dependido de Dios. Pero humanamente nos acreditamos un mérito de que nosotros somos el proveedor de la casa. A alguno de los hombres que está esta mañana aquí, este mediodía, le ha pasado que ha tomado una posición que cree que si usted no trabaja y usted no acerca los recursos materiales a su casa, su familia no tendrá alimento, y por lo tanto usted y yo pudiéramos llegar a creer, me estoy dirigiendo a los hombres, que siempre hemos sido nosotros y no Dios, y ahí cometemos un error. Cometemos un error y nos preocupamos por nada. Diga conmigo, por nada. Todos los hombres de la iglesia, diga conmigo, por nada. Entonces, este mediodía intentaré entregarte un mensaje diciéndote: descansa en Dios y deja de preocuparte, porque te afanas y te preocupas por cosas que no tienen sentido. Al final del día, el que nos provee es Dios. Amén. Entonces, vemos la historia de la viuda, y yo le quiero decir una cosa. ¿Quién era el esposo de la viuda? Un profeta, un siervo de Dios. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo dejó el hombre siervo de Dios a la familia? La dejó endeudada. Un mensaje que yo quiero que todos nos llevemos, no solo los hombres de esta casa, sino hombres y mujeres, toda la familia que estamos reunidos aquí. Un mensaje que yo quiero que te lleves en tu corazón es: ten cuidado con las deudas. Porque mientras tú estés aquí en la tierra, puedes sacar los 18 créditos que quieras y hacer planificación y decir: bueno, con mis ingresos, taralá, puedo cumplir con este compromiso, puedo afrontar este gasto, puedo pagar este crédito. Ajá, y el día que no estés, porque el ingreso que Dios envía por medio tuyo ya no va a estar. Y entonces, si tú eres un colaborador, por favor diga esa palabra conmigo: colaborador, para aportar al ingreso de tu hogar, ese ingreso no va a estar. Pero no te preocupes, Dios lo va a suplir. Lo que estoy tratando de que tú midas es que estires la liga y veas hasta dónde llegas, y no estires la liga de más. La liga es: no te endeudes de más. ¿Está claro? Porque luego tu mujer va a venir a Dios, no al profeta ni al pastor, y va a decir: Señor, ayúdame, porque mi esposo, que era la fuente de provisión que a ti te complacía usar para que en la casa no faltara el alimento, se ha ido a tu presencia, ya no está aquí conmigo, pero ahora estoy sola. Y yo quiero que te imagines esa escena. Entonces, tratemos los hombres de ser responsables y no heredar deudas. ¿Está claro? Muy bien, esa es la primera reflexión. ¿Me la pueden poner aquí enfrente, por favor? Gracias. Ahí hay algunos puntos que yo tomo como base respecto al tema de la deuda y la historia de la viuda. El primero dice: la historia de la viuda nos recuerda que endeudarse puede convertirse en una carga pesada. El profeta murió endeudado. El profeta servía a Dios. Sin embargo, vemos que le faltó sabiduría para no endeudarse más allá de lo que su capacidad podía enfrentar. Amén. Muy bien. Y la familia no tenía cómo cubrir el compromiso, al punto de que sus hijos estaban en riesgo de ser llevados como esclavos. La segunda reflexión que tomamos de la historia de la viuda es: ¿por qué a veces nos endeudamos más allá de nuestras posibilidades? En muchos casos es por falta de previsión, es decir, de prevenir,
o por decisiones que tomamos de manera precipitada. Esta segunda es cuando no tomamos en cuenta a Dios, iglesia. ¿Estamos ahí? Cuando tomamos decisiones precipitadas es no consultamos a Dios para decidir lo que tenemos enfrente. Tengamos cuidado y con la ayuda de Dios evitemos tomar compromisos financieros que no podamos sostener. La tercera reflexión es: Dios quiere que vivamos en libertad. Diga eso conmigo, 1, 2, 3. Dios quiere que vivamos en libertad. Con un poquito mayor volumen y fe. 1, 2, 3. Y no en opresión. Recordemos la promesa de prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. No quiero que levantes la mano, pero aún en esta época muchos hijos del pueblo de Dios pedimos prestado. ¿Estamos ahí? Y entonces, ¿quién está quebrantando la promesa? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos dinero del futuro, de nuestro porvenir, para hacer uso de él en el presente. Y me queda claro cuando es un bien de larga duración, como es una casa o es un vehículo. Pero a veces nos endeudamos con cosas tan simples como para irnos de vacaciones. Y irnos de vacaciones es un placer, pero no es una necesidad. Hay una diferencia. Una necesidad es comer, una necesidad es dónde vivir, una necesidad es con qué nos vamos a vestir. Sin embargo, por favor repita conmigo, sin embargo, con fe, iglesia, sin embargo, ahí está. El Señor, usando a la pastora Sonia en la administración, habló de Mateo 6, si mal no recuerdo, diciendo: ¿para qué te preocupas de qué vas a comer y de qué vas a vestir? Si el Señor se encarga de tu vida. Y esa es una promesa. El asunto es que debemos de ser sabios y no extralimitarnos. O sea, ir más allá de nuestros límites. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces Dios quiere que vivamos en libertad, no en opresión, porque cuando te endeudas, normal, vas a fábricas de Francia, Liverpool, a Sears, a donde tú quieras, vas, compras, metes la tarjeta y en ese momento te vas hermosa de maquillaje, bien perfumado, con la loción nueva. Es el día del papá, el día de la mamá, el día del niño, el juguete, lo que sea. Pero al mes estás estresado porque no tienes dinero para pagar lo que, ¿no? Y entonces tú solito es como si te ataras las agujetas de los zapatos, ¿no? Y te amarras y no puedes caminar en libertad. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Dice: prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Alguien quiere vivir bajo esta promesa? Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Alguien puede decir amén? Esta es una palabra de bendición sobre tu vida, iglesia. Administra con sabiduría y confía en la provisión del Señor. Administra con sabiduría. Cuando te llegue dinero, dile al Señor: dame la sabiduría para gastarlo correctamente. A veces compramos por emoción, porque nos llegó dinero y entonces andamos así, repartiendo billetitos, como el payaso, ¿no? Está repartiendo billetitos. Pero ganarse los recursos no es tan sencillo, ¿sí? Todos queremos tener una vida desahogada, pero en las últimas semanas yo he estado siendo guiado por el Espíritu Santo, y una reflexión que Dios puso en mi corazón es: rico no es aquel que tiene mucho, sino rico es aquel al que no le falta nada. ¿Entendemos la diferencia? ¿Lo quiere decir conmigo? Rico no es aquel. Repítalo con fe. Rico no es aquel al que le sobra el dinero. Rico es aquel al que no le falta nada. Y el Señor dice: no tendrás falta de ningún bien. Amén. El bien más preciado del ser humano no es ni techo, ni es vestido, ni es comida. El bien más preciado del ser humano es su vida y su salud. Lo hemos hablado en otras ocasiones, lo hemos compartido. Cuando hay personas que tienen económicamente un poder material importante, pero están enfermos y terminan gastando todo lo que tienen para poder tratar de encontrar la salud a su enfermedad. Pero el que sana todas las enfermedades es Cristo. Y eso no tiene precio, no se puede pagar con nada. Amén. Entonces diga conmigo: Jesús es mi sanador,
con más fe. Jesús es mi sanador y también es mi proveedor. Dele un aplauso al Señor. Agua. La segunda reflexión. La primera es cuidado con no endeudarnos de más. ¿Ok? Digamos que hay ciertos límites, pero a mí me gustaría que tú seas de los que prestan y no de los que piden prestado. ¿Alguien quiere decir amén? Amén. Ahora, hay una promesa en Levítico. De hecho, el Antiguo Testamento, aunque a muchos no les gusta tanto el Antiguo Testamento está cargado de promesas muy lindas, y una de ellas está en Deuteronomio, que dice: prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Pero cuando se prestan entre hermanos, se pierden las amistades, se dejan de hablar. Y no estoy hablando de hermanos de papá y mamá, hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, cristianos pues, que se prestan. Nosotros tuvimos una trágica historia, y solamente lo comento como una reflexión, de gente que venía a la iglesia y estaba casando hermanos para que les pidieran, para pedirles prestado cuando terminaban los servicios, y eso no es de Dios. ¿Estamos ahí? O sea, había gente con malas intenciones que venía a la iglesia, y entonces como te ven te tratan, y si te ven que tienes, pues se acercan contigo con cierta alegría, pero sus intenciones son otras. Y al final del día te dejan de hablar porque no te pagan lo que te pidieron prestado, ¿sí? Y luego meten a la iglesia en un problema que no es de la iglesia, porque nosotros no somos préstamo express. ¿Ok? Entonces, voltea al que está a su lado y dígale: no presto. Dígale con fe: no presto. Prefiero regalarte. Dígale: prefiero regalarte. Amén. Amén. Le voy a decir porque es algo que hay en mi corazón. La palabra dice que nosotros, si le prestamos a algún hermano, no debemos de cobrarle intereses, ni caer en la usura, ni usarlo para tener una ganancia mayor en su necesidad. En el Antiguo Testamento narra muchas veces que el pueblo de Dios pedía prestado en épocas malas, en épocas que no había lluvia, que no había cosecha, que faltaba el alimento, y llegaban hasta dar a sus hijos como esclavos para poder tener dinero para comprar comida. Y varios libros de la Biblia narran que eso era algo inconsciente, era algo insensato, abusar hermanos entre sí. El libro de Nehemías lo narra muy bien, por ejemplo. Entonces, cuidado con las deudas. Diga conmigo: cuidado con las deudas. Porque a causa de las deudas se pierden amistades, se pierden relaciones, se pierde familia, ¿sí? Y eso genera odio, ira, rencor, coraje, malestar, etcétera. Vamos a la reflexión de perdonar no es opcional. Léalo conmigo a la de 3, solo el título. 1, 2, 3. Una vez más. Iglesia Santa, yo pienso que lo pueden hacer mejor. 1, 2, 3. ¿Saben por qué los empujo a perdonar no es opcional? Porque nos falta perdón. Porque perdonar no es opcional, es como: no tengo ganas de perdonar, pero tengo que leerlo. ¿Sí? Pero cuando tú no perdonas, no haces espacio para que llegue más bendición. Eso aprendí yo este fin de semana. Cuando nosotros perdonamos a un deudor, en realidad estamos cumpliendo lo que la Biblia dice, de que si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, el Señor no nos perdonará a nosotros. Ahora, la parábola, bueno, no es una parábola en sí, sino la historia que narra Jesús en el libro, me parece que es Mateo, de los dos deudores. Sí, creo que es Mateo 18. De los dos deudores. Está hablando de dinero y que había un rey. Yo quiero que imagines que el rey es Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Y entonces dice: había una persona que debía 100 millones de pesos. ¿Alguien de aquí ha debido 100 millones de pesos? ¿No? Ni de penicilina. Ok, sí, pero 100 millones es mucho dinero, ¿no? Más o menos. Son como 5 millones de dólares. ¿Sí? Ok. Y entonces el rey manda a llamar a cuentas a esa persona. La persona
no tenía para pagar, es una cantidad muy grande, pero pues para Dios eso no es nada, estamos ahí. Entonces le dice, ten misericordia de mí, te suplico. Iban a ordenar sobre él que fuera encarcelado él y su esposa y sus hijos y sus bienes fueran vendidos y que ellos fueran tratados como esclavos porque no podían pagar la deuda. Pero cuando él clama, por favor repita conmigo, él clama, el rey tiene misericordia. El rey es Dios, ¿sí? Y si alguien le debe a Dios, diga conmigo, soy yo. No nomás el pastor. Diga conmigo, soy yo. Entonces, este pasaje en la Biblia nos muestra que somos muy buenos para pedirle misericordia a Dios, pero a veces no somos tan buenos para tener misericordia de nuestros semejantes. Nosotros le debíamos 100 millones de pesos a Dios. Es un ejemplo, no es literal. Pero si alguien nos debe 20,000, no queremos ni verlo, ¿sí? Queremos que lo cocinen en aceite y que lo echen al lago de fuego y azufre. Pero no dimensionamos que si alguien le debe algo grande a Dios, somos nosotros. Y perdonar no es opcional. Repítalo conmigo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dijo el buen payaso Carambolas que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No dijo mentira, ¿verdad que no? Y entonces Jesús dice que si nosotros no perdonamos, así como el rey hizo con el deudor que no perdonó a su consiervo, así va a ser el Señor con nosotros. La palabra es completa, es integral. No interpreto lo que me gusta y desecho lo que no me gusta. La palabra completa, la suma de la palabra es la verdad de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, perdonar no es opcional. La parábola de los dos deudores nos confronta con la realidad del perdón. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en jueces de los demás y olvidamos cuán grande ha sido la misericordia de Dios con nosotros. Yo le pido al Espíritu Santo que te recuerde la mayor obra de perdón que Dios ha tenido sobre tu vida. La más grande. Y que no lo olvides nunca. La más grande. Por la que tú y yo sabemos que no merecíamos el perdón jamás. Pero Dios aún así nos ama y nos perdona. ¿Estamos ahí? Porque no lo merecemos. El amor de Dios no se merece. El amor de Dios es un regalo gratuito. Él lo hace porque nos ama. Segundo, ¿has recibido perdón? Entonces necesitas dar perdón. Jesús dijo, así hará mi Padre Celestial con quien se niega a perdonar a su hermano. Nunca olvidemos que el mismo Jesús pagó por nuestras deudas y no nos corresponde cobrar lo que no es nuestro. Ahora, aquí no estoy hablando únicamente de bienes materiales, ¿sí? Estoy hablando en general. A veces citamos la Escritura cuando decimos, damos de gracia. Damos de gracia. De gracia recibimos perdón. Y a veces no queremos perdonar. Incline su rostro y cierre sus ojos. Toda la iglesia, incline su rostro y cierre sus ojos. Ponga su manita en el corazón. Yo no le voy a decir que diga, pero usted es libre de pronunciar sus palabras o decirlo en su mente, en silencio, directamente con el Espíritu Santo. Toda la iglesia, ayúdeme inclinando su rostro, cerrando sus ojitos y poniendo su mano en el corazón. Padre, esta tarde personalmente, Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos y yo en libertad podamos reconocer que aún hay falta de perdón en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro espíritu. Cuando hablamos de tu palabra y la citamos, intentamos ser responsables de lo que la Escritura nos está enseñando. Hablar del perdón, Señor, no es hablar de algo ligero, es hablar de asuntos serios. Y aunque este día tú nos has permitido reír y gozarnos, también, Señor, el perdón nos libera.
y nos ayuda a alcanzar esa libertad y esa alegría que es duradera, que no es un chiste, que no es un comentario o una broma que luego de unos momentos se nos va a olvidar. Señor, perdonar nos hace felices. Y yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier persona a la que yo, Señor, no haya perdonado, me permitas otorgarle el perdón sin que me lo pida. Porque, Señor, tú has sido bueno conmigo y tú me has perdonado. Padre, ayúdame a perdonar como tú perdonas. Ayúdame a olvidar como tú olvidas. Porque cuando el arrepentimiento genuino viene a mi corazón, Señor, tú envías mis pecados a lo más profundo del mar y no tienes más memoria de ellos. Señor, este mediodía yo quiero, Padre, invitar a tu pueblo a hacer un ejercicio de reflexión y meditar en nuestro interior, en nuestro yo interior, y también perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces, Señor, estamos cargando un peso sobre nuestros hombros, un peso en nuestra alma, porque nosotros no hemos sido capaces de perdonarnos. Aunque hemos cometido múltiples errores en diferentes momentos de nuestra existencia, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, tú no miras nuestras faltas, tú nos miras con ternura. Pero el enemigo y nuestra conciencia nos acusa una y otra vez. Y hoy, Señor, así como le perdonaste la deuda al que te debía mucho, ayúdanos, Señor, a perdonar a los que nos deben poco. Pudiera parecernos humanamente o materialmente que nos deben mucho, pero cuando nos ponemos en el lugar correcto, nos damos cuenta que los grandes deudores somos nosotros. Padre, ayúdanos a otorgar el perdón que traiga una libertad a nuestra vida y que nos ayude, Señor, a caminar bajo cielos abiertos. Cuidado, Señor, en el arco de tu mano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele las gracias al Señor con un aplauso. Dice, ha recibido el perdón, entonces da el perdón. Que nunca olvidemos que el mismo Jesús pagó por nuestros pecados o nuestras deudas. Y en lugar de prestar con expectativas, esto no quería olvidarlo, porque es muy importante. De hecho, esta palabra de los dos deudores, Dios me la ha dado 2 veces en momentos muy importantes de mi vida, cuando yo me he puesto en el lugar del acreedor. Estoy hablando de mí, humanamente hablando. Yo me he puesto en el lugar del acreedor y entonces yo siento que alguna persona debería de ser un poquito más humana o diferente en su trato hacia mí, porque yo he sentido por algún momento que he hecho cosas para provocar su bienestar, pero justo cuando ha venido ese pensamiento humano a mi mente y ha bajado a mi corazón y me he puesto en el lugar del acreedor, es cuando Dios me ha hablado, y me ha hablado así, directo con su palabra. Hoy me despertó con esa palabra. Y entonces lo primero que vino a mi mente fue: perdona las deudas. Porque si a alguien le he perdonado algo, es a ti. Estoy hablando de mí en mi comunión con Dios. ¿Sí lo puedo comunicar correctamente, iglesia? ¿Sí? Entonces, lo primero que hice fue obedecer. Y entonces solté porque no soy dueño de ninguna gracia, no soy dueño de ningún favor. Aún lo que traigo puesto es prestado, porque el día que me vaya a su presencia, nada me voy a llevar. Y en el nombre de Jesús te abro mi corazón. Yo me humanizo delante de ti y no me visto con vestiduras blancas ni me pongo en una posición de santidad, porque igual eres tú, porque son las mismas cosas con las que tú batallas, y simplemente en mi proceso es parte de lo que el Señor me enseña, que es lo que Él quiere hablar a su iglesia. Amén. A veces nos enojamos y nos llenamos de ira, de coraje o de rencor de manera incorrecta, reclamando como nuestros todas las cosas que Dios nos dio de manera gratuita. Nada es de nosotros, nada es de nosotros. Pero cuando tú y yo ejercitamos el perdón, y en el caso específico de algo material, simplemente cuando sueltas,
Por favor, diga conmigo, soltar. Otra vez diga conmigo, soltar. Cuando tú sueltas, das espacio en tu vida para que una bendición mayor venga. Porque no estás atado ni anclado a la falta de perdón. Es, por decir así, el siervo que no fue prudente con los talentos que Dios le dio. Dice la palabra que el que al pobre da, el pobre presta, el que al pobre da, a Dios le presta. Cito textual. Y entonces no es que seamos ricos ni que seamos generosos, es la riqueza de Dios. Guarda esto en su corazón. Es la riqueza de Dios a través de la generosidad que puso en nuestro corazón, porque al final del día el que dio es el Señor. Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, al Señor sea la gloria. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que nos es dado es un regalo gratuito y es un regalo inmerecido. Pero cuando vayamos a la presencia de Dios, nosotros vamos a dar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Acumulé. No, Señor, con nada me quedé. Todo lo que me diste en la tierra para que hiciera, eso hice. ¿Entendemos la diferencia? Dios nos lleva una cuenta de las cosas que nos ha dado. En lugar de estar con expectativa, ¿por qué no damos sin esperar nada a cambio? Esa es la lección que Dios me dio a mí personalmente. Demos sin esperar nada de regreso. Es mejor que superen nuestras expectativas a que la gente se quede corta porque nos hicimos una expectativa más alta que nadie nos dijo que tuviéramos. ¿Sí? Es amar incondicionalmente. ¿Por qué no damos sin esperar nada a cambio? Deja que Dios lleve la cuenta, no tú. Y Él ve el corazón con el que das. Dios ve el corazón con el que das. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Muchos de los que estamos aquí no tenemos papá. Y yo oraba en el tiempo de la alabanza y de la adoración, y antes incluso, y le decía: cómo extraño a mi papá. Hoy es el día del papá. Bueno, hoy celebramos el día del papá, no es hoy. Pero decía yo: cómo extraño a mi papá. Y me hubiera encantado que él pudiera vivir algo así. Sé que tus planes son perfectos y tú no llegaste ni tarde ni temprano a su vida, pero ya no está aquí. Pero ayúdame a sentirte más cerca, porque tú eres el papá que quiero y tú eres el papá que necesito. Se vale extrañar a los que no tenemos papá aquí en la tierra. Se vale extrañar a esa persona que Dios usó para que fuera nuestro padre humano, pero finalmente, con sus defectos y virtudes, nuestro padre humano jamás va a superar el amor que Dios tiene, y es nuestro Padre divino. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Ya terminamos. ¿Qué estamos reteniendo? Y esa es la tercera. Porfa, gracias. Voy a ir corriendito porque ya es tarde. La historia del joven rico nos enseña que el apego a lo material puede ser una barrera para seguir a Jesucristo. No es pecado tener posesiones, pero sí es amar más lo que tenemos que al Señor. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto lo dijo Pablo al siervo Timoteo en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 6, versículo 10. No dejes que lo que posees, ya sea dinero, tiempo, relaciones o talentos, se convierta en un estorbo o un obstáculo, que es lo que Dios no está dispuesto a entregar. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a entregarle a Dios? ¿Qué es lo que estás guardando en lugar de rendírselo a Dios? Jesús prometió una recompensa para quienes lo sigan con todo su corazón. Cito textual: recibirá 100 veces más y la vida eterna en el reino de Dios. Lo que el mundo considera importante en realidad no lo es, y lo que parece insignificante en realidad tiene un gran valor. Tener bienes materiales, iglesia, tener dones, talentos, posesiones, propiedades. Yo te voy a decir cuál es mi error, y vamos, en esa resonancia espiritual que Dios me hizo este fin de semana, mi error es querer tener el control de todas las cosas. Y eso es algo que Dios me está pidiendo, que suelte, que se lo deje a Él el control, que Él sea el amo, Señor
de mi vida. Eso es lo que me está pidiendo. Siendo todavía aún más terriblemente, o no terriblemente, extraordinariamente honesto contigo, sincero contigo. Dios me ha demandado ser ejemplo y es una gran responsabilidad. La semana pasada justo me dijo: yo quiero que seas ejemplo. Y este fin de semana fallé. No vengo a predicarte de algo que yo no vivo. Simplemente Dios me da la oportunidad de vivirlo para podértelo predicar, porque si no, no tendría ninguna autoridad para hablar de lo que yo no hago. Y este fin de semana fallé porque Él quiere que sea ejemplo en todo. Él quiere que sea ejemplo como hijo de Dios, quiere que sea ejemplo como esposo de Sonia. Él quiere que sea ejemplo como papá de mis hijos. Él quiere que sea ejemplo como tu pastor, como hijo de mi mamá. Y no siempre se puede. Y yo le he pedido perdón a Él. Estoy en paz, pero te abro mi corazón porque tus luchas son las mías, no son diferentes. Tus luchas son las mías. Y cuando nosotros casi nunca como cristianos nos ponemos en el lugar del joven rico, porque creemos que la interpretación de la palabra es literal y decimos: pues yo no soy rico. No tienes idea de lo tremendamente rico que eres, porque tu riqueza no se basa en lo que tienes, sino en el que tienes, que es Dios. Si lo tienes a Él, no te falta nada. Pero hay cosas, yo no sé cuáles, yo te dije cuál es la mía: el intentar tener el control de todas las cosas. Y no es la primera vez que me lo dice, ya me lo ha dicho 2 veces, y la verdad que se siente terrible. Yo me siento terrible cuando le fallo a Dios. Me puse a cuentas con Él, ha hablado conmigo, me ha perdonado, pero lo único que hace es motivarme a dar más de mí, dar más de mí, dar más de mí, sin límite, todo lo que Él me pida. Yo no te pido que seas como yo, porque yo no soy ejemplo de nada. Yo te pido que seas como Jesús. Él es ejemplo de todo. Ponte de pie, iglesia. La conclusión de este mensaje es la siguiente: estas 3 historias nos enseñan principios eternos. 1, administra sabiamente. 2, perdona de corazón. 3, entrega lo que tienes, lo que eres y lo que tienes al Señor, y que no te detenga ni la deuda, ni el orgullo, ni el apego. Que tu vida esté completamente en las manos de Dios. Él es quien provee, Él es el que perdona y Él es el que recompensa a quienes lo seguimos sinceramente. Dios es bueno. Él es el que provee a las viudas, Él es el que perdona las deudas y Él es el que da sinceramente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuán privilegiados somos, cuán bendecidos somos, no nos alcanza la vida, iglesia. No nos alcanza la vida. Mira tu rostro. Padre, hoy te damos muchas gracias, porque a veces no nos salen las cuentas. Gracias porque a veces enfrentamos compromisos más grandes que los que nosotros podemos enfrentar. Y cuando nos metemos en ese hoyo, lo primero que hacemos es pedir que tú nos rescates. No solo eres Jehová Jireh, el que provee, sino también eres Jesús, el que perdona, el que se clavó en la cruz para darnos perdón. Señor, así como ese Rey misericordioso, tú nos has perdonado. Ayúdanos a ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente humildes para soltar y perdonar, incluso para soltar y perdonarnos a nosotros mismos. Señor, que ningún apego a absolutamente nada nos estorbe para poder seguirte con fidelidad.
El joven rico, Señor, es una historia que nos narra que hubo alguien que amó más las cosas que al que da las cosas. Queremos ser de las personas que te aman más a ti porque tenemos en ti una promesa. Y no te seguimos por la promesa, te seguimos porque tú eres Dios y eres Padre, porque eres fiel. Pero ahí dice claramente en la Escritura que recibiremos 100 veces más lo que hayamos dejado por seguirte. No queremos ser mayores que nadie, ni mayores que nuestros hermanos, ni tener el poder para hacer con las personas lo que sea nuestra voluntad. Danos la sabiduría, la humildad de corazón para simplemente, Señor, ser un siervo tuyo y comportarnos como verdaderos hijos. Hijo no es aquel que es mimado, hijo es aquel que es entrenado en las cosas de Dios y las lleva a cabo. Danos, Señor, la capacidad sobrenatural de poder amar, servir y perdonar a todas las personas que nos rodean. Tenemos una gran deuda contigo y ya fue pagada por Cristo. Pero, Señor, eso úsalo, como dice tu Escritura, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Usa esa gran deuda que tú nos perdonaste, no para restregárnosla en la cara, sino para convertirnos en personas más humildes, para tener la misma capacidad de amor y perdón que tú tienes con nosotros. Gracias por celebrar a los papás con risas, con bromas, con alegría, pero también, Señor, gracias por la enseñanza santa que tú nos das a través de estas historias. En el nombre de Jesús. Amén.